Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya estamos de vuelta con un interesante invitado, un tema también súper contingente, nuevo reglamento de potencia, los efectos que tendrá en la remuneración separada por tecnología. Es lo que todos queremos saber en este momento. Así que le doy la bienvenida a Lionel Roa. Él es director de Gestión Energía Sudamérica de Acciona Energía. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Bienvenido, Lionel, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Sí. Bienvenido, Lionel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alexi. Mira, queremos partir un poco para ser más amistosos con la audiencia, en que nos expliques qué es la potencia. Partamos por eso, porque si vamos a hablar de potencia, definamos específicamente qué se entiende por potencia. Perfecto. Mira, esta es una historia bien antigua. Esto parte con el cambio de la ley del año 82, que estableció un sistema de tarificación en el mercado eléctrico chileno que iba a ser de carácter marginalista. Y cuando definió ese carácter del sistema, con independencia de propiedad de las plantas de generación, el concepto que hay detrás es que cada generador lo que remunera por sus plantas es la energía que aporta al sistema eléctrico, valorizada a costo marginal, y hay una renta adicional, que es la potencia, que es aquella renta que el generador recauda en forma anual, que le permite recuperar la inversión a través del tiempo, de forma tal de, en un horizonte de 25 o 30 años, pagar esa unidad. ¿Y por qué ocurría esto? Porque los sistemas eléctricos en aquel tiempo necesitaban distintas tecnologías y, por ejemplo, si tú necesitabas una unidad adicional de 100 megawatts, de 50 megawatts diésel, probablemente esa unidad no se iba a despachar nunca. Durante todo el año, si era un año normal, era un sistema hidráulico en un 80%, y por lo tanto, lo que iba a ocurrir es que esa unidad, nunca generando, no iba a recaudar nada por energía, pero la potencia le iba a permitir tener una remuneración adicional para pagar la inversión. Y con eso el sistema se justificaba que se diversificaran las tecnologías. Al final, el concepto de la potencia es el aporte que hacen las unidades de generación al sistema en una condición que podríamos llamar extrema. En el caso de las hidráulicas para años hidrológicos secos. En el caso de las térmicas se les considera la tasa de indisponibilidad que tiene histórica o alguna indisponibilidad adicional en una cierta condición extrema. Y también para el caso de las unidades renovables que entraron al sistema desde el año 2010 en adelante, estas tecnologías nuevas, se fue definiendo en el camino y al final tiene relación con algún aporte histórico según el factor de planta que tienen estas unidades. Y se han hecho diversas modificaciones de esta forma de cálculo de potencia a través del tiempo. Hoy está en discusión o está en realidad en la Contraloría un nuevo reglamento de potencia suficiencia. Partimos en el año 82 con una cierta metodología, ahora cambió hace unos días, 12 años atrás, al decreto 62, que modificó la forma de cálculo de la potencia, y se le han ido haciendo precisiones, y hoy está en discusión dentro de la Contraloría un nuevo reglamento de potencia. Esa es como la historia, y ese es como también el origen de por qué se remunera la potencia, que en el fondo es la plata que te sirve para pagar tus unidades en el largo plazo. Perfecto. Clarísimo. Lionel, y al respecto un poco tú algo esbozaste, ¿cómo está funcionando hoy día el sistema? Lo que tenemos actualmente, la remuneración, ¿reconoce las distintas tecnologías? ¿Cómo se le paga? ¿Cuál es la diferencia entre pagarle hoy día con el decreto 62, que es el que tú mencionabas? ¿Cuál es la diferencia entre pagarle a un eólico, a un solar o a un hidro? ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene la actual metodología? Perfecto. Mira, yo creo que para responder esa pregunta es importante también volver un poquito a la historia. Originalmente los pagos de potencia tenían relación con una foto que se le sacaba al sistema
en la hora de demanda máxima en el invierno, en el periodo de control que era de abril a septiembre. Después esto se modificó a través del decreto 62 y se tomó como periodo de control para los consumos. De abril a septiembre se mantuvo, pero ya no era la hora de demanda máxima, era el promedio de las 52 demandas máximas dentro del periodo de control para calcular los consumos, y para la generación las 8.760 horas. Siempre ha habido una remuneración para todas las tecnologías. Para el caso de la hidráulica, como te explicaba, se definen como potencia inicial la cantidad que es capaz de producir esta unidad en una condición extrema, en una sequía. Toman ciertos años hidrológicos dentro de la estadística general. En el caso de las térmicas, gas natural, carbón o diésel, las tasas de indisponibilidad forzada. Y en el caso de las renovables, esto como se incorporaron hace, como te decía, no tanto tiempo, se definió un método que tenía relación, que su potencia inicial iba a ser el factor de planta histórico de los últimos 5 años. Ese era como el concepto original, que fue modificado hace como 5 años atrás para el caso de las renovables, y se le agregó una condición adicional bastante extrema, que se consideró también la potencia que podía generar, o que generaba históricamente, en las 52 horas de demanda máxima del año anterior. Y se tomó el mínimo estos dos valores. Eso ya produjo en alguna medida un detrimento para las renovables, pero respondiendo a la pregunta, cada tecnología tiene una forma de cálculo de una potencia inicial con la que tú entras a participar en este mercado de la potencia y suficiencia. Se definen unas potencias iniciales de cada unidad, después se define cuánto es la demanda de potencia histórica del año anterior, que es el promedio de las 52 demandas máximas para cada cliente del sistema, y después se hace un ajuste proporcional. Entonces, cada uno parte con una potencia inicial definida a través de los reglamentos. Y por lo tanto, cada uno tiene no es una discriminación, un criterio, pero siempre pensando en la condición extrema para cada una de esas tecnologías. Ya, perfecto, clarísimo. Entonces, en base a lo que tú comentaste, eso es cómo está funcionando ahora. Y como el nuevo reglamento está en Contraloría, ¿qué es lo que propone este nuevo reglamento? Y después, más adelante, vamos a ver cómo afecta. Mira, en general, este nuevo reglamento viene a modificar una parte esencial de lo que tenemos hoy día vigente, porque el nuevo reglamento lo que hace es que redefine la forma en que se determinan las horas para calcular el aporte y generación de cada una de las tecnologías. Y en ese sentido, lo que hace es que redefine como horas de demanda máxima ahora las horas de mayor probabilidad de pérdida de carga. Y eso al final del día lo que significa es que tú empiezas a mirar en la historia cuáles fueron las horas donde hubo mayor riesgo de no cubrir la demanda, o más bien cuánto cambia la suficiencia o la seguridad si es que yo tengo un caso base y después le agrego una unidad y la saco, cuánto aportó o cuánto no. Esa redefinición lo que hace, Catherine, que es un poco discriminatorio, es que esencialmente son horas que están dentro del periodo nocturno. Y como están dentro del periodo nocturno, lo que hace es que afecta esencialmente a aquellas plantas de generación que son de carácter de tecnología solar, porque la tecnología solar está aproximadamente entre las 8 y las 18, se extiende en el verano hasta las 8 o las 9 de la tarde, producto de la mayor radiación, pero en general estas horas de mayor probabilidad de pérdida de carga son horas nocturnas, y eso produce un impacto y una redistribución muy importante en la remuneración de la potencia y suficiencia para las distintas tecnologías. Ese es el principal cambio que hace el nuevo reglamento de potencia, que ha generado también bastantes observaciones desde distintos actores, en particular de las tecnologías renovables, porque tiene un efecto bastante depredatorio sobre las plantas de generación solar, específicamente sobre ellas. Y lo que también hace es que establece una forma de remuneración para las tecnologías de almacenamiento que hoy día no están definidas explícitamente en el reglamento, con el objeto, imagino yo, de que la autoridad lo que quiere fomentar es el desarrollo de tecnologías de almacenamiento, esencialmente batería, bombeo también puede ser, para cubrir el tema técnico que tenemos hoy día en nuestro sistema eléctrico, que es un sistema de 4.000 kilómetros a lo largo del país,
donde tenemos un gran aporte de generación solar en el norte durante el día, pero que en la noche no están, e incluso que tenemos vertimientos de generación durante una buena porción de las horas del mediodía. Y yo creo que ese es el incentivo principal que pretendió incorporar la autoridad en esta modificación, y lamentablemente con esta redefinición de las horas de mayor probabilidad de pérdida de carga, que es donde van a estar las baterías, desmedra en forma importante las solares. Yo te diría que esas son como las afectaciones principales que tiene esto, y yo creo que produce un impacto muy importante en el mercado eléctrico, sobre todo si tenemos presente que la principal inversión de nuestro país en los últimos 10 años ha provenido del sector de energía, y cuando tú abres esta cuestión, ha provenido de desarrolladores de plantas solares. Hoy día salió una noticia muy interesante en Acera que dice que los RNC en agosto participaron en un 31,1% de la matriz de generación en Chile, y ya tenemos instalados 13.337 megawatts de capacidad renovable, que es fantástico, Sí. y tenemos en construcción 4.689, de los cuales un 77% solar. Entonces, este reglamento potencia es muy importante para el incentivo de las nuevas plantas, y también afecta en forma importante las que ya están en operación. No, bien relevante. Bueno, algo, Katy, lo conversamos la semana pasada, conversamos con Ricardo Galvé en el programa de almacenamiento, y justamente nos decía esto que tú mencionas de los incentivos que tenía uno de los incentivos que mencionaba Ricardo para el efecto del almacenamiento era el pago de la potencia, la remuneración de la potencia. ¿Ya? Pero también comentábamos que, bueno, como dice, la potencia en realidad es una torta, ¿cierto? Es una torta que va creciendo en función Sí. de la demanda, pero no necesariamente de la capacidad instalada, sino que es una torta que se tiene que distribuir, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. y lo que estamos entendiendo, digamos, haciendo el link con la entrevista de la semana pasada, era que efectivamente esta torta se va a hacer una mayor distribución por el lado para poder pagar, entre otras cosas, el almacenamiento, pero en desmedro de la solar, que es lo que tú estás principalmente Sí. indicando. Ujú. Mira, en términos simples, voy a tratar de ser bien gráfico, pero hoy día tenemos una demanda para abastecer de potencia del orden de 11.500 megas, y la capacidad instalada, como dije, está en torno a los 31.000. Por lo tanto, evidentemente, no todo lo que tú tienes de capacidad instalada te lo remuneran, y por lo tanto se hacen estas prorratas que yo te dije con la potencia inicial. Y claro, la demanda crece año a año, pero crecerá un 2%, un 3%, podrá estar asociado un poco al crecimiento de nuestro país. Pero la generación ha crecido en forma explosiva, porque se han incorporado una cantidad de generación renovable significativa, como te decía, 13.300, y que vamos a llegar a 17.000 en los próximos 2 años, que es prácticamente la mitad de la capacidad completa del sistema eléctrico. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es definir un criterio mediante el cual vas a remunerar a los distintos agentes. Y claro, como bien tú explicas, dado que la torta es limitada porque crece un 2 o 3% anual, la única forma que tú tienes de generar el incentivo a las tecnologías de almacenamiento para que remuneren potencia es hacer una redistribución entre la renta que le paga a los generadores. Y la metodología que está incorporando el decreto 62, la modificación del decreto 62, que está en Contraloría, lo que hace esencialmente es que redistribuye la renta donde los hidráulicos y los térmicos quedan prácticamente igual, pero en el caso de los solares son los que tienen la mayor depredación de remuneración de potencia, que al final lo que se le traslada a los sistemas de almacenamiento. Y ahí lo que va a pasar, Alexis, es que todos los inversionistas del mercado eléctrico que invirtieron en plantas solares, se les va en alguna medida a desaparecer una renta que fue con la cual concibieron y tomaron la decisión de la inversión para desarrollarse en el sistema eléctrico, y están plenamente operativas. De hecho, nosotros tenemos una capacidad instalada relevante en solar, hicimos unos cálculos iniciales de cuánto íbamos a remunerar, hoy día ya estamos en la mitad, producto de la modificación que se hizo hace 6 años atrás, y ahora tenemos la preocupación de que a lo mejor en 6 años más esto puede reducirse a 0.
podríamos llegar en un evento a que fuera 0 remuneración de potencia. Por eso este tema es tan importante y ha tocado tanto a todos los generadores y a las empresas propietarias del sistema. Oye, tengo 1000 preguntas, Lionel. Así que vamos a la pausa y vamos a ir a la pausa, exactamente. Vale, perfecto, dale. Muchas gracias. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.